Era 22 de noviembre de 2024 y la amante de mi marido estaba sentada frente a mí exigiendo su dinero. 1.248.000 euros de la famosa cuenta secreta. El abogado de mi difunto esposo decía que Antonio había sido un hombre responsable. Cada jueves, durante 12 años, transfirió 2.000 euros sin fallar. 52 semanas al año. 12 años seguidos. Todo para el futuro de Natalia. Ella tenía razón en una cosa. Antonio sí fue fiel a esos depósitos. Pero ni Natalia ni él sabían la verdad. Porque yo no era solo la esposa traicionada. Era la contadora que manejaba todas las finanzas de la empresa. Y hace 12 años, la noche que descubrí su aventura, no grité. No hice maletas. No lo confronté. Solo abrí el formulario de depósito automático y cambié un solo dígito en el número de cuenta. Durante 12 años, mi marido financió mi libertad mientras creía estar asegurando la vida de su amante. Si alguna vez te subestimaron pensando que no sabías lo que estaba pasando, quédate hasta el final porque lo que sucedió en esa oficina destruyó una mentira de 12 años y me dio la vida que siempre merecí. Dale like y suscríbete. Me llamo Isabel Ramírez. Tengo 38 años. Soy contadora pública titulada por la Universidad Complutense de Madrid. Y durante 20 años fui conocida como la esposa perfecta de Antonio Ramírez, el exitoso constructor que transformó un negocio de albañilería en una empresa de construcción que valía 3,5 millones de euros. Lo que nadie sabía era que yo no era solo la esposa. Yo era la arquitecta invisible de todo su éxito financiero. Antonio y yo nos conocimos cuando teníamos 18 años en Carabanchel, uno de los barrios más humildes de Madrid. Él trabajaba como albañil ganando 900 euros al mes. Yo estudiaba contabilidad en la universidad por las noches mientras trabajaba como cajera en un supermercado durante el día. Vivíamos en un apartamento de 40 metros cuadrados que mis padres nos ayudaron a alquilar. Teníamos un colchón en el suelo, una mesa plegable, 2 sillas que encontramos en la basura, y un sueño compartido de salir adelante. Me gradué en el año 2006. Antonio seguía trabajando en construcción, pero ahora ganaba 1.300 euros como capataz. Yo conseguí mi primer trabajo como contadora junior, en una firma pequeña ganando 1.500 euros. Juntábamos cada centavo. No salíamos a restaurantes. No comprábamos ropa nueva. No teníamos vacaciones. Ahorramos durante 3 años hasta que en el año 2009 tuvimos suficiente para que Antonio registrara su propia empresa de construcción. Ramírez Construcciones S.L. nació con un capital de 15.000 euros. Antonio era el dueño registrado, pero yo era quien manejaba absolutamente todo el dinero. Yo creé el sistema de contabilidad, yo gestionaba las cuentas bancarias, yo preparaba las facturas, yo negociaba con proveedores, yo presentaba los impuestos, yo administraba la nómina. Antonio era brillante con las manos. Sabía construir cualquier cosa, pero con los números era un desastre. Nunca revisaba un documento antes de firmarlo. Confiaba en mí completamente. Los primeros 5 años fueron duros. Contratos pequeños, márgenes estrechos, competencia brutal. Pero yo optimizaba cada euro. Renegociaba cada contrato con proveedores. Identificaba cada oportunidad de ahorro fiscal. Y lentamente, muy lentamente, la empresa creció. En el año 2011 conseguimos nuestro primer contrato municipal, remodelar una escuela pública en Alcorcón por 250.000 euros. Yo estructuré ese contrato de manera que maximizara nuestro margen sin comprometer la calidad. Ganamos 110.000 euros de beneficio. En el año 2012 teníamos 8 empleados y facturábamos 1.200.000 euros al año. Nos mudamos de Carabanchel a una casa de 300 metros cuadrados en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Antonio estaba eufórico. Yo estaba exhausta. Seguía manejando toda la contabilidad de la empresa, ahora mucho más compleja, mientras intentaba mantener nuestra casa, nuestra vida, nuestro matrimonio. Y entonces Antonio decidió que la empresa necesitaba crecer más. Necesitaba contratar personal administrativo, me dijo. Yo no podía hacer todo. Tenía razón en eso. Pero cuando contrató a Natalia Vega como recepcionista en marzo de 2012, algo cambió. Natalia tenía 24 años, rubia, sonrisa perfecta, absolutamente cero experiencia en construcción o administración. Pero Antonio insistió en que era exactamente lo que la empresa necesitaba para proyectar una imagen más profesional.
Yo seguí manejando las finanzas. Natalia contestaba teléfonos y tomaba café. Al principio pensé que mis sospechas eran paranoia. Antonio llegaba tarde a casa, pero siempre tenía excusas razonables. Reuniones con clientes, inspecciones de obra, negociaciones con el ayuntamiento. Yo quería creer. Después de 14 años juntos, pasando hambre juntos, construyendo algo juntos, yo quería desesperadamente creer que nuestro matrimonio era real. Pero había señales, pequeñas al principio. Antonio comenzó a usar colonia diferente, más cara, más juvenil. Empezó a ir al gimnasio, algo que nunca había hecho en todos nuestros años juntos. Compró ropa nueva sin consultarme, cuando antes cada compra era una decisión conjunta porque cada euro importaba. Su teléfono, que antes dejaba por cualquier lado, ahora estaba siempre con él, siempre con la pantalla hacia abajo, siempre con contraseña nueva. Yo no quería ser esa esposa, la paranoica, la insegura, la que revisa teléfonos. Entonces me concentré en lo que sabía hacer, trabajar. Optimicé los procesos de la empresa, conseguí mejores contratos, aumenté los márgenes de beneficio. Me convertí en la mejor contadora que podía ser, como si la excelencia profesional pudiera compensar por lo que fuera que estaba perdiendo en mi matrimonio. Natalia, mientras tanto, se volvió más visible en la empresa. Antonio comenzó a incluirla en reuniones. Decía que necesitaba aprender el negocio. La llevaba a inspecciones de obra para que entendiera cómo trabajábamos. La invitaba a almuerzos con clientes para que conociera a gente importante. Y yo, estúpidamente, lo permitía. Porque confrontar significaba admitir lo que ya sabía en mi corazón. El jueves 26 de julio de 2012, exactamente 4 meses después de que Natalia fuera contratada, Antonio me dijo que necesitaba ir al banco a las 6 de la tarde para resolver un problema con una transferencia. Volví a casa a las 7. Me preparé un té. Me senté en nuestro sofá de cuero italiano que costó 4.000 euros. Y decidí revisar el teléfono de Antonio que había dejado olvidado en la cocina. Había 347 mensajes entre Antonio y Natalia. El más reciente era de esa misma tarde. No puedo esperar a verte, mi amor. Esta noche le digo a Isabel que voy al banco y tenemos 2 horas solo para nosotros. Mi respuesta: cuenta conmigo siempre. Te amo. La respuesta de Antonio: tú eres mi verdadero futuro. Isabel es solo mi pasado. Pronto estaremos juntos abiertamente. Te lo prometo. Leí cada mensaje. Desde el 1 de abril, donde Antonio la invitaba a tomar café después del trabajo, pasando por mayo, donde los mensajes se volvieron coquetos, junio, donde se volvieron románticos, julio, donde se volvieron explícitamente sexuales, y finalmente mensajes donde Antonio prometía dejar la empresa a nombre de Natalia, prometía comprarle un apartamento, prometía casarse con ella en cuanto se divorciara de mí. Pero el mensaje que más me impactó fue uno del 15 de julio. Antonio escribió: hoy abrí una cuenta especial en el banco. Voy a depositar 2.000 euros cada semana. Es para nuestro futuro juntos, para cuando finalmente dejemos atrás todo esto y comencemos nuestra verdadera vida. Isabel nunca sabrá. Ella maneja las cuentas de la empresa, pero esta cuenta es solo nuestra, solo tuya y mía. Esa noche, cuando Antonio llegó a casa oliendo a perfume que no era el mío, sonriendo con esa sonrisa de quien acaba de tener sexo con otra mujer, yo no dije nada. Le serví la cena. Había preparado su plato favorito, cordero asado con patatas. Lo había hecho cientos de veces durante nuestros años juntos. Esta vez, mientras lo servía, observé cada detalle de su rostro, la manera en que evitaba mi mirada, el rubor en sus mejillas que no era solo del frío de noviembre, la prisa con que comió, como si quisiera terminar e irse a la cama antes de que yo pudiera iniciar una conversación. Le pregunté cómo había ido en el banco. Él mintió con facilidad ensayada. Todo solucionado. Ya sabes cómo son los bancos, siempre complicándolo todo. Yo sonreí. Le di un beso en la mejilla. Sentí su cuerpo tensarse levemente. Culpa, probablemente. O tal vez solo incomodidad por estar físicamente cerca de mí después de haber estado con ella. Te amo, le dije. No porque lo sintiera en ese momento, sino porque quería ver su reacción. Yo también, respondió automáticamente, sin mirarme, concentrado en su plato. Me fui a dormir. Él se quedó abajo, supuestamente revisando correos del trabajo, probablemente escribiéndole a Natalia sobre lo aburrida que era su vida conmigo, sobre lo pronto que se liberaría, sobre el futuro brillante que compartirían juntos. Mientras yo estaba acostada en la oscuridad,
mirando el techo, tomando la decisión más importante de mi vida. Podía confrontarlo, podía gritar, podía llorar, podía exigir explicaciones, podía amenazar con divorcio. Todas esas eran opciones normales. Opciones que cualquier persona razonable tomaría. Pero yo no era cualquier persona. Yo era contadora. Yo pensaba en números, en estrategias, en consecuencias a largo plazo. Y sabía que el momento de la confrontación determina quién gana y quién pierde. Confrontar ahora significaría divorcio inmediato. Significaría dividir activos cuando la empresa apenas estaba despegando. Significaría que Antonio podría reorganizar las finanzas para protegerse. Significaría guerra abierta cuando yo no tenía munición suficiente. No, yo no iba a confrontar. Yo iba a documentar. Iba a esperar. Iba a planear. Y cuando finalmente llegara el momento de la verdad, yo tendría todas las cartas. Al día siguiente, viernes 27 de julio, me levanté a las 6 de la mañana. Antonio todavía dormía. Abrí mi laptop. Accedí al sistema bancario de la empresa. Yo tenía autorización completa como contadora registrada de Ramírez Construcciones S.L. Busqué movimientos recientes, y ahí estaba. El jueves 26 de julio, transferencia de 2.000 euros desde la cuenta operativa de la empresa a una cuenta nueva con número ES76082428677. Hice clic en los detalles de la transferencia. El titular de la cuenta destinataria aparecía como A. Ramírez, Reserva Especial. Era una cuenta que Antonio había abierto a su nombre, pero que claramente pretendía usar para Natalia. Revisé los formularios de depósito automático que Antonio había firmado la semana anterior. Ahí estaba su firma, garabateada sin leer una sola palabra del documento, autorizando transferencias semanales de 2.000 euros cada jueves a la cuenta ES7601824288677. Y entonces tuve una idea simple, una idea brillante, una idea que cambiaría absolutamente todo. Verifiqué mi propia cuenta personal, una cuenta que había abierto años atrás para gestionar mis ahorros personales separados de la empresa. El número era ES6601824288678. Un solo dígito de diferencia, la misma sucursal bancaria, el mismo formato. Solo el último número era diferente. Accedí al sistema de depósitos automáticos de la empresa. Localicé el formulario que Antonio había firmado y cambié un solo número, donde decía cuenta destinataria, ES76 0182 4188677. Lo cambié a ES76 0882 4188678. Mi cuenta. Guardé los cambios. Archivé el documento modificado y esperé. El primer jueves de agosto de 2012, la transferencia automática se ejecutó. 2.000 euros fueron depositados en la cuenta ES76 0182 428678. Mi cuenta. Yo recibí la notificación bancaria en mi correo electrónico. Antonio recibió un recibo genérico que decía transferencia ejecutada exitosamente. Cuenta ES76 0182 40xxx. Él nunca verificaba los detalles. Solo guardaba los recibos en una carpeta que yo archivaba mensualmente. Natalia probablemente esperaba ver dinero aparecer en alguna cuenta que Antonio le había prometido. Pero Antonio, siendo el mentiroso cuidadoso que era, probablemente le dijo que el dinero estaba acumulándose en una cuenta secreta que solo él podía acceder hasta que estuvieran listos para estar juntos oficialmente. Y Natalia, siendo joven y enamorada y creyendo cada palabra de un hombre casado que le prometía el futuro, simplemente esperó. Mientras tanto, cada jueves, como un reloj suizo, 2.000 euros llegaban a mi cuenta. Agosto, 8.000 euros. Septiembre, 8.000 euros. Octubre, 8.000 euros. Noviembre, 8.000 euros. Diciembre, 8.000 euros. En 5 meses había acumulado 40.000 euros sin que Antonio sospechara absolutamente nada. Yo seguí siendo la esposa perfecta. Cocinaba sus comidas favoritas, planchaba sus camisas, asistía a eventos de la empresa del brazo de Antonio sonriendo para las fotografías. Manejaba las finanzas con precisión impecable. Y cada jueves, cuando Antonio salía de la oficina temprano diciendo que iba al banco, yo sabía exactamente a dónde iba. Lo seguí una vez, solo para confirmar. Hotel Mediodía en Gran Vía. Barato, discreto, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas. Lo vi entrar a las 6:15.
Natalia llegó a las 6:40, mirando nerviosamente a su alrededor antes de entrar. Salieron juntos a las 8:30, separándose en la esquina con un beso que me dolió más de lo que esperaba. Pero no lloré. Conduje de vuelta a casa. Preparé té. Abrí mi laptop. Y transferí cada foto de cada recibo bancario a una carpeta encriptada en la nube. Comencé un documento donde registraba cada ausencia de Antonio, cada jueves, cada reunión nocturna, cada inspección de fin de semana, fechas, horas, excusas exactas que había usado. Lo documentaba todo. Algunos jueves, cuando Antonio decía que iba al banco, yo me sentaba en nuestro sofá con una copa de vino y mi laptop, revisando los balances de la empresa, sabiendo exactamente qué estaba haciendo mi esposo y con quién, sabiendo que cada 2.000 euros que él creía estar depositando para su amante estaban llegando a mi cuenta, sabiendo que cada mentira lo hundía más profundo. Era una sensación extraña, dolor y poder mezclados. Cada jueves era una traición renovada, pero también era una confirmación de que yo había tomado la decisión correcta, que documentar era mejor que confrontar, que la paciencia estratégica eventualmente ganaría sobre la rabia impulsiva. Los años pasaron. 2013, 2014, 2015. La empresa seguía creciendo. Conseguimos contratos más grandes. Construimos edificios residenciales completos. Antonio se volvió conocido en los círculos de construcción de Madrid. Ganaba dinero. Mucho dinero. Y cada jueves, sin falta, 2.000 euros llegaban a mi cuenta. En el año 2015, Natalia quedó embarazada. Lo supe antes que Antonio porque manejaba el seguro médico de la empresa y vi la solicitud de baja por maternidad. Antonio finalmente me lo contó 3 meses después, inventando una historia elaborada sobre cómo Natalia tenía un novio que la había abandonado y cómo nosotros, como empleadores compasivos, deberíamos apoyarla durante este momento difícil. Yo asentí comprensivamente. Sugerí que le diéramos licencia pagada completa. Antonio me miró como si yo fuera un ángel de bondad. Natalia tuvo un hijo en septiembre de 2015. Se llamaba Miguel. Antonio era el padre, obviamente. Pero oficialmente el niño no tenía padre registrado. Antonio comenzó a visitar a Natalia y Miguel regularmente. Los jueves ya no eran suficientes. Ahora había salidas los martes por la noche, supuestamente para reuniones con clientes. Sábados por la mañana para supuestas inspecciones de obra. Domingos por la tarde para revisar proyectos urgentes. Cada ausencia era una mentira cuidadosamente construida. Y yo asentía. Sonreía. Aceptaba cada excusa. Una vez le pregunté si quería tener hijos. Era 2016, un año después del nacimiento de Miguel. Estábamos cenando, una de esas cenas silenciosas que se habían vuelto normales en nuestra casa. Ya somos mayores para eso, dijo Antonio sin mirarme. Tenía 34 años. Yo tenía 32. No éramos viejos. Yo todavía podría, dije suavemente. Si quisieras. No, respondió firmemente. La empresa requiere todo nuestro tiempo. No podemos distraernos ahora. La empresa, siempre la empresa. Nunca admitió que la verdadera razón era que ya tenía un hijo, con otra mujer. Un hijo que visitaba en secreto mientras yo esperaba en casa preguntándome por qué mi esposo ya no me tocaba, ya no me miraba, ya no me veía como algo más que la contadora que mantenía su negocio funcionando. Esa noche lloré en la ducha, no por Antonio. Lloré por la Isabel de 18 años que se había enamorado de un albañil en Carabanchel. Lloré por los sueños que habíamos compartido cuando no teníamos nada. Lloré por el matrimonio que creí que estaba construyendo mientras en realidad estaba sola construyéndolo. Pero al día siguiente me sequé las lágrimas. Revisé mi cuenta bancaria. 540.000 euros acumulados. Cada euro una prueba de la traición de Antonio. Cada céntimo documentado. Cada transferencia guardada. Yo estaba construyendo algo también. Solo que él no sabía qué. Porque cada jueves 2.000 euros seguían llegando a mi cuenta. Y ahora, después de años de depósitos ininterrumpidos, mi cuenta personal crecía y crecía. Dinero que Antonio pensaba que estaba guardando para su futuro con Natalia. Dinero que Natalia pensaba que algún día sería suyo. Dinero que legalmente, irrefutablemente, era completamente mío. En el año 2020, durante la pandemia, el mundo cambió. España entró en confinamiento total en marzo. Las calles de Madrid estaban vacías. Las empresas cerraban. La economía colapsaba.
y muchas empresas de construcción quebraron literalmente de la noche a la mañana. Pero Ramírez Construcciones S.L. prosperó. ¿Por qué? Porque yo había pasado 8 años preparándome para cualquier eventualidad. Había diversificado nuestros contratos para no depender de un solo sector. Teníamos proyectos con el sector público que continuaron incluso durante los confinamientos: remodelaciones de hospitales, mantenimiento de escuelas, proyectos de infraestructura esencial. Teníamos reservas de efectivo suficientes para mantener a todos los empleados pagados durante 6 meses sin ingresos. Mientras otras empresas despedían personal, nosotros mantuvimos a todos. Mientras otras empresas rogaban por préstamos bancarios, nosotros teníamos liquidez. Mientras otras empresas se declaraban en bancarrota, nosotros conseguíamos nuevos contratos porque éramos uno de los pocos constructores solventes disponibles. Durante el confinamiento, Antonio y yo vivimos juntos en nuestra casa las 24 horas del día por primera vez en años. No podía salir a ver a Natalia. No podía ir al banco los jueves. Estábamos atrapados juntos. Y fue la cosa más extraña del mundo. Vivir con un extraño que había sido mi esposo. Trabajábamos en habitaciones separadas. Yo en mi oficina gestionando las finanzas, negociando con clientes, asegurándome de que la empresa no solo sobreviviera, sino que prosperara. Él en su estudio, supuestamente coordinando con equipos de construcción, pero probablemente mensajeándose con Natalia todo el día. Comíamos juntos por obligación, no por elección. Cenas silenciosas donde el único sonido era el tintineo de cubiertos contra platos. A veces intentaba hacer conversación. ¿Cómo van los proyectos? ¿Necesitas algo del supermercado en mi próxima salida autorizada? ¿Viste las noticias? Respuestas monosilábicas. Bien. No. Sí. Era como vivir con un fantasma. O tal vez yo era el fantasma, la esposa que seguía ahí pero que hacía años había dejado de importar. Una noche, en mayo de 2020, después de 2 meses de confinamiento, Antonio estaba especialmente frustrado. Natalia probablemente le había reclamado por no poder verla. Miguel probablemente preguntaba por su papá. Y Antonio no tenía excusas creíbles porque todo Madrid sabía que nadie podía salir de casa. «Odio esto», dijo bruscamente durante la cena. «¿El confinamiento?», pregunté, sabiendo perfectamente que no se refería a eso. «Todo esto». Hizo un gesto vago que abarcaba la casa, la cena, probablemente a mí. Podría haberlo confrontado entonces. Podría haber dicho, «Yo también odio esto. Odio estar casada con un hombre que me traiciona hace 8 años. Odio cocinar para alguien que preferiría estar con otra mujer. Odio fingir que no sé exactamente qué sientes y por qué». En cambio dije, «La pandemia terminará eventualmente. Todo volverá a la normalidad». Él me miró. Por un momento pensé que iba a decir algo. Tal vez confesarlo todo. Tal vez pedir divorcio. Tal vez simplemente ser honesto por primera vez en años. En cambio, asintió. «Sí, eventualmente». Y seguimos comiendo en silencio. Pero cada jueves, incluso durante la pandemia, 2.000 euros seguían llegando a mi cuenta. Antonio había configurado el depósito automático hace años y nunca lo detuvo. Incluso atrapado en casa conmigo, el dinero fluía. Evidencia acumulándose. Documentación creciendo. Para finales de 2020, cuando España comenzó a levantar restricciones, Antonio inmediatamente retomó sus salidas. «Necesito inspeccionar las obras», decía. «Tengo reuniones con el ayuntamiento. Los clientes quieren ver el progreso en persona». Y yo asentía. Sonreía. Lo dejaba ir. Porque ahora mi cuenta tenía 800.000 euros. Porque la empresa valía más que nunca gracias a mi gestión durante la crisis. Porque cada día que pasaba, yo estaba más cerca de la libertad total. Antonio me decía que yo era un genio financiero. Me decía que la empresa no sería nada sin mí. Me decía que me amaba. Y luego salía cada jueves, cada martes, cada sábado, cada domingo, a estar con Natalia y Miguel, su verdadera familia, su verdadero futuro. Lo que no sabía era que yo también tenía un futuro planeado, solo que el mío no lo incluía a él. Para el año 2022, mi cuenta personal tenía más de 1 millón de euros. Antonio nunca preguntó por esa cuenta, nunca revisó los estados bancarios. Confiaba en que yo manejaba todo correctamente, y técnicamente yo lo hacía. Cada transacción estaba perfectamente documentada. Cada depósito tenía su recibo correspondiente. Cada euro estaba contabilizado.
solo que el destino final de esos 2.000 euros semanales no era donde Antonio creía. El 14 de noviembre de 2024, Antonio tuvo un infarto fulminante mientras conducía su Mercedes de 70.000 euros por la M30. Tenía 40 años. Estaba en perfecta forma física, o eso creíamos. Iba camino a ver a Natalia y Miguel. Murió antes de que la ambulancia llegara. El funeral se realizó el 18 de noviembre en el tanatorio de la M30. 200 personas asistieron, clientes, empleados, amigos, familia, todos expresando condolencias a la viuda devastada. Yo llevaba un vestido negro de Zara que costó 60 euros. Ni siquiera había comprado uno nuevo. Eso hubiera sido irónico considerando que ahora tenía más de 1 millón de euros en mi cuenta personal. Lloraba en los momentos apropiados. No era difícil. Sí sentía tristeza. No por el Antonio de los últimos 12 años, el mentiroso que me había traicionado semanalmente. Sentía tristeza por el Antonio de 18 años que conocí en Carabanchel. Por el joven que trabajaba con sus manos y soñaba con algo mejor. Por el hombre que pudo haber sido si el éxito no lo hubiera corrompido. Aceptaba abrazos. Agradecía palabras amables. Era un buen hombre, decían. Vas a extrañarlo tanto, susurraban. Al menos tuvieron 20 años maravillosos juntos, comentaban. Yo asentía. Sonreía tristemente. Representaba perfectamente el papel de esposa destrozada. La madre de Antonio, mi suegra Carmela, me abrazó con fuerza. Tú eres lo mejor que le pasó a mi hijo, me dijo con lágrimas. Sin ti, nunca hubiera logrado nada. Tenía razón. Sin mí, Antonio seguiría siendo un albañil. Yo construí su empresa. Yo gestioné su dinero. Yo le di todo. Y él me pagó con mentiras y una segunda familia secreta. Gracias, Carmela, susurré, abrazándola de vuelta. Ella no sabía sobre Natalia. No sabía sobre Miguel. Nadie lo sabía excepto yo. Y pronto, todos lo sabrían. Y entonces Natalia llegó. Llevaba un vestido negro ajustado, tacones altos, maquillaje dramático. Y llevaba a Miguel de la mano, un niño de 8 años con los mismos ojos marrones de Antonio. Se acercó directamente al ataúd, se arrodilló, lloró teatralmente, y luego se levantó y caminó directamente hacia mí. Isabel, dijo con voz temblorosa pero firme. Sé que este no es el momento, pero necesitamos hablar sobre el dinero. 200 personas nos miraban. El murmullo de conversaciones se detuvo. Todos los ojos estaban sobre nosotras. ¿Qué dinero?, pregunté con voz suave, confundida, como si genuinamente no tuviera idea de qué estaba hablando. La cuenta especial, dijo Natalia, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que los más cercanos no pudieran escuchar. Antonio depositaba 2.000 euros cada jueves, durante años. Me lo prometió. Dijo que era para Miguel y para mí, para nuestro futuro juntos. La miré. Vi a una mujer de 32 años que había pasado 12 años esperando que un hombre casado dejara a su esposa. Vi a una madre soltera con un hijo que nunca tuvo padre oficial. Vi a alguien que creyó promesas que nunca se iban a cumplir. No sé de qué estás hablando, dije suavemente. Pero este no es el lugar para esta conversación. Tienes razón, dijo Natalia. Pero voy a contratar un abogado. Ese dinero es de Miguel. Es su derecho. Antonio me lo prometió. 2 días después, el 20 de noviembre, recibí una llamada del doctor Esteban Mora, el abogado que había ayudado a Antonio a redactar su testamento 3 años atrás. Natalia había contactado su oficina exigiendo una reunión para discutir la herencia. Doctor Mora sugirió que nos reuniéramos todos juntos para la lectura oficial del testamento. Acordamos encontrarnos el 22 de noviembre a las 10 de la mañana en su oficina en calle Serrano. Durante esos 2 días, yo no hice nada excepto esperar. No revisé documentos. No llamé a mi propio abogado. No moví dinero. No borré evidencia. Porque no había nada que esconder. Todo estaba perfectamente legal. Todo estaba perfectamente documentado. Y todo estaba perfectamente a mi favor. La mañana del 22 de noviembre me levanté a las 6. Me duché. Me puse un traje pantalón gris oscuro de mango que costó 90 euros. Me recogí el cabello en un moño simple. Maquillaje mínimo. Sin joyas excepto mi anillo de matrimonio. Parecía exactamente lo que se esperaba. Una viuda en duelo, profesional, pero destrozada. Llegué a la oficina del Dr. Mora a las 9:45. Su oficina estaba en un edificio elegante en pleno barrio de Salamanca. Piso de mármol,
Recepcionista impecable. Revistas de arquitectura en la sala de espera. El tipo de lugar donde la gente rica soluciona problemas de gente rica. Natalia llegó a las 9:50. Llevaba a Miguel. El niño se veía confundido, asustado, fuera de lugar. Natalia llevaba jeans diseñador y una blusa de seda. Su cabello rubio perfectamente peinado. Maquillaje profesional. Bolso Louis Vuitton que probablemente era falso. Intentaba verse como alguien que pertenecía a este mundo de abogados caros y oficinas elegantes. También estaba presente Javier Campos, el contador principal de Ramírez Construcciones S.L., que había trabajado bajo mi supervisión durante 5 años. Yo le había pedido que asistiera como representante financiero de la empresa. Él no sabía exactamente por qué estaba ahí, pero confió en mí. Siempre lo hizo. A las 10 en punto, el Dr. Mora nos invitó a pasar a su oficina. Era una sala grande con una mesa de conferencias de caoba, sillas de cuero y una vista impresionante de los edificios de Serrano. Nos sentamos. Natalia frente a mí, Miguel a su lado, Javier a mi derecha, Dr. Mora en la cabecera. Gracias a todos por venir, comenzó Dr. Mora con voz profesional pero compasiva. Sé que este es un momento difícil. Estamos aquí para la lectura del testamento de Antonio Ramírez Fernández, fallecido el 14 de noviembre de 2024. Natalia se inclinó hacia adelante, sus manos apretadas sobre la mesa. Dr. Mora abrió un folder. El testamento fue redactado el 12 de marzo de 2021 y firmado en presencia de 2 testigos. Voy a leer las disposiciones principales. Carraspeó. Yo, Antonio Ramírez Fernández, estando en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo lo siguiente. Primero, mi participación en Ramírez Construcciones S.L., valorada en aproximadamente 3.500.000 euros, se transfiere en su totalidad a mi esposa Isabel Ramírez García. Natalia apretó los labios pero no dijo nada. Segundo, continuó Dr. Mora, nuestro hogar en Pozuelo de Alarcón, valorado en aproximadamente 900.000 euros, se transfiere a mi esposa Isabel Ramírez García. La respiración de Natalia se volvió más pesada. Tercero, todos los vehículos registrados a mi nombre se transfieren a mi esposa Isabel Ramírez García. Natalia cruzó los brazos. Y cuarto, doctor. Mora hizo una pausa, mirando directamente a Natalia. Deseo que la cuenta bancaria especial número ES760182428677 sea transferida a Natalia Vega y a mi hijo Miguel Ramírez Vega para asegurar su futuro y bienestar. Natalia exhaló. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Finalmente. Reconocimiento. Validación. Dinero. Perfecto, dijo Natalia. Esa es la cuenta de la que hablé. Antonio depositaba 2.000 euros cada jueves. Por años. ¿Cuánto hay en esa cuenta? Dr. Mora levantó su teléfono. Permítame verificar con el banco. Marcó un número. Habló brevemente con alguien. Proporcionó el número de cuenta. Esperó. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, la respiración ansiosa de Natalia, el suave tamboreo de mis propios dedos sobre la mesa. Finalmente, Dr. Mora agradeció a la persona al teléfono y colgó. Nos miró. Según el banco, la cuenta ES760182428677 tiene un saldo actual de 247 euros. El silencio fue ensordecedor. Natalia parpadeó. ¿Qué? 247 euros, repitió Dr. Mora. Eso es imposible, dijo Natalia, su voz subiendo. Antonio depositaba 2.000 euros cada semana, cada jueves, durante años, durante 12 años. Eso es más de 1 millón de euros. Tiene que haber un error. Puedo verificar el historial de transacciones, dijo Dr. Mora, marcando nuevamente. Otra conversación. Más espera. Natalia mirándome con ojos acusadores, como si yo hubiera robado su dinero. Yo mantuve mi expresión neutral. Cansada. La viuda que solo quiere que esto termine. Dr. Mora colgó nuevamente. Interesante. Según el banco, esa cuenta fue abierta en julio de 2012 con un depósito inicial de 500 euros. Desde entonces, solo ha recibido depósitos irregulares muy pequeños. El último fue en agosto de 2012 por 200 euros. No ha habido actividad desde entonces.
Natalia se puso de pie bruscamente. «Eso es mentira. Antonio me mostró recibos. Me dijo que depositaba el dinero cada semana». «¿Tiene copias de esos recibos?», preguntó Dr. Mora calmadamente. Natalia abrió su bolso, sacó su teléfono, deslizó frenéticamente. Él me enviaba fotos de los recibos. Cada semana. Espera. Siguió deslizando. Su expresión cambió de confianza a confusión a pánico. Yo las tenía, las guardé. Todas estaban aquí. ¿Las encuentra?, preguntó Dr. Mora. Deben estar en otro teléfono. Cambié de teléfono el año pasado, pero las tenía. Lo juro. Entiendo, dijo Dr. Mora con tono profesional que claramente indicaba que no le creía. Pero sin documentación, y dado que el banco confirma que esa cuenta específica tiene solo 247 euros, eso es lo que está disponible para transferir según el testamento. No, gritó Natalia. Tiene que haber otra cuenta. Antonio no me mentiría así. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Dr. Mora, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Isabel. Los recibos que Antonio guardaba de sus transacciones bancarias, yo los archivaba mensualmente como parte de la contabilidad de la empresa. ¿Serían útiles? Dr. Mora asintió. Absolutamente. Abrí mi bolso. Saqué una carpeta que había traído. La puse sobre la mesa. Estos son todos los recibos bancarios de Antonio de los últimos 12 años. Los organicé cronológicamente. Natalia me miró como si acabara de sacar una serpiente de mi bolso. Abrí la carpeta. Saqué el primer recibo. Este es del 2 de agosto de 2012. Transferencia de 2.000 euros. Cuenta destino E76 0182 4286 78. Lo puse sobre la mesa donde todos podían verlo. Natalia lo agarró. Lo leyó. 78. Ese no es el número que Antonio me dijo. ¿Qué número le dijo?, pregunté suavemente. 77. La cuenta termina en 77. Interesante, dije. Saqué otro recibo. 9 de agosto de 2012. 2.000 euros. Cuenta destino E76 0182 4286 78. Otro recibo. 16 de agosto de 2012. 2.000 euros. Cuenta E76 0182 4286 78. Otro. 23 de agosto de 2012. 2.000 euros. Cuenta E76 0182 4286 78. Continué poniendo recibos sobre la mesa, uno tras otro, todos mostrando lo mismo. Transferencias de 2.000 euros. Cada jueves. Durante 12 años. Todos a la cuenta ES76 0182 4286 78. Natalia miraba los recibos como si fueran evidencia de brujería. Pero Antonio dijo 77. Dijo que el dinero era para mí. Para nosotros. Dr. Mora, dije, ¿puede verificar quién es el titular de la cuenta ES76 0182 4286 78? Dr. Mora hizo otra llamada. Otra conversación breve. Colgó y me miró. La cuenta ES76 0182 4286 78 está registrada a nombre de Isabel Ramírez García desde julio de 2012. El silencio fue absoluto. Natalia me miraba. ¿Tú sabías? Sabía que mi esposo depositaba 2.000 euros cada semana en una cuenta a mi nombre, sí. ¿Y no dijiste nada? ¿Por qué diría algo? El dinero llegaba a mi cuenta. Yo asumí que era un gesto de Antonio para asegurar nuestro futuro juntos. Hice una pausa. Nuestro futuro como matrimonio. Mentirosa. Natalia golpeó la mesa. Tú sabías de nosotros. Sabías que Antonio y yo estábamos juntos. Tú cambiaste el número de la cuenta. La miré directamente. Natalia. Yo era la contadora de Ramírez Construcciones S.L. Yo creé todos los sistemas financieros de esa empresa. Yo manejaba todas las cuentas. Antonio firmaba lo que yo le ponía enfrente porque confiaba en mí. Si el dinero fue depositado en mi cuenta, es porque los formularios que Antonio firmó especificaban mi cuenta. ¿Tiene alguna evidencia de que yo hice algo ilegal? Tú lo manipulaste. Tú sabías que ese dinero era para mí. ¿Tiene algún documento que pruebe que Antonio pretendía que ese dinero fuera para usted? ¿Algún contrato? ¿Algún correo electrónico oficial? ¿Algo firmado? Natalia buscó en su bolso. Sacó su teléfono. Tengo mensajes. Mensajes donde Antonio me prometió ese dinero. Los mensajes de texto no son documentos legales vinculantes respecto a transacciones financieras, dijo Dr. Mora.
especialmente cuando existe evidencia bancaria clara de 12 años mostrando que el dinero fue depositado consistentemente en una cuenta a nombre de la esposa legal. Natalia se volvió hacia Javier. «Tú trabajaste en la empresa. Tú sabes que esto no es normal». Javier, que había estado sentado en silencio todo este tiempo, carraspeó. «Yo trabajé bajo la supervisión de Isabel como contadora principal. Ella manejaba todas las transacciones financieras. Antonio firmaba documentos sin revisarlos regularmente porque confiaba completamente en Isabel. Esto era conocimiento común en la empresa. Entonces, para confirmar, dijo Dr. Mora mirando sus notas, Antonio Ramírez depositó 2.000 euros cada jueves durante aproximadamente 12 años, totalizando, hizo un cálculo rápido, aproximadamente 1.248.000 euros, todos a una cuenta registrada legalmente a nombre de su esposa Isabel Ramírez. ¿Es correcto? Es correcto, confirmé. ¿Y cuál es el saldo actual de esa cuenta?, preguntó Dr. Mora. Abrí mi teléfono. Accedí a mi aplicación bancaria. 1.248.312 euros con 42 céntimos. Natalia emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad grito. «Ese dinero es mío. Antonio lo prometió. Era para Miguel, para nuestro futuro juntos. Antonio también prometió amarme y serme fiel cuando nos casamos hace 20 años. Dije con voz tranquila pero firme. Antonio prometió muchas cosas a muchas personas. Pero legalmente, el dinero depositado en una cuenta a mi nombre es mi dinero». «¡Tú eres una ladrona! ¡Una manipuladora!». Me puse de pie. Caminé lentamente alrededor de la mesa hasta estar frente a Natalia. La miré directamente a los ojos. «Yo no soy una ladrona, Natalia. Soy una contadora profesional que manejó las finanzas de una empresa durante 15 años. Soy la esposa legal que construyó un negocio desde cero mientras tú contestabas teléfonos. Soy la mujer que pasó hambre con Antonio cuando no teníamos nada. Soy la persona que optimizó cada euro para que esa empresa creciera. Y soy la única persona en esta sala que tiene documentación legal perfectamente clara de dónde está cada centavo». Volví a mi asiento. Saqué otro documento de mi carpeta. «Dr. Mora, también tengo esto». Era una carta, escrita a mano por Antonio, fechada en marzo de 2021, la misma fecha que su testamento. «¿Puedo leer esto en voz alta?», pregunté. Dr. Mora asintió. Leí: «A mi querida esposa Isabel. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que cada euro que deposité en tu cuenta cada jueves fue mi manera de agradecer todo lo que hiciste por mí, por nuestra familia, por nuestro futuro. Tú eres la razón de nuestro éxito. Nunca lo olvides. Con todo mi amor, Antonio». Era falsa, por supuesto. Yo la había escrito esa misma mañana usando una muestra de la caligrafía de Antonio de viejas tarjetas de cumpleaños. No era perfecta, pero era lo suficientemente convincente. Y nadie iba a contratar a un experto en caligrafía para verificar una carta sentimental de un hombre muerto. Natalia me miraba con odio puro. «Eres un monstruo». «Soy una superviviente», respondí. «Y ahora, si no hay nada más, creo que esta reunión ha terminado». Dr. Mora carraspeó. «Hay un asunto más. Isabel, como heredera principal, ¿tiene alguna intención respecto a las disposiciones para Miguel Ramírez Vega?». Miré a Miguel. El niño había estado sentado en silencio todo este tiempo, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo claramente la tensión. Tenía 8 años. Había perdido a su padre. No tenía culpa de ninguna de las decisiones de los adultos que lo rodeaban. «Sí», dije. «Me gustaría establecer un fideicomiso educativo para Miguel por un monto de 50.000 euros. El fideicomiso será administrado por un banco neutral, y Miguel tendrá acceso a los fondos cuando cumpla 18 años, específicamente para gastos de educación universitaria o formación profesional». Natalia abrió la boca para protestar, pero Dr. Mora levantó la mano. «Es una oferta muy generosa, Isabel. No está legalmente obligada a hacer esto». «Lo sé», dije. «Pero Miguel es inocente en todo esto. Merece tener una oportunidad en la vida». «¿50.000?» dijo Natalia con voz amarga. «Cuando hay más de 1 millón. 50.000 es 50.000 más de lo que usted tiene derecho legal a recibir», respondió Dr. Mora firmemente. «Le sugiero que acepte la generosidad de la señora Ramírez». Natalia agarró la mano de Miguel. Se puso de pie. «Voy a contratar a un abogado. Voy a pelear esto». «Es su derecho», dijo Dr. Mora.
Pero debo advertirle que basándome en la evidencia presentada aquí hoy, cualquier caso legal sería extremadamente difícil de ganar y muy costoso de perseguir. Natalia nos miró a todos, a mí, a Dr. Mora, a Javier. Buscaba algún aliado, algún apoyo, no encontró ninguno. «Vámonos, Miguel», dijo finalmente. Salieron de la oficina. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé sentada en silencio por un momento. Javier me miró. «Isabel, ¿siempre supiste?» «Siempre supe», respondí. «¿Y nunca dijiste nada?» Decir algo hubiera sido emocional. Señalé los documentos esparcidos sobre la mesa. Esto fue estratégico. Dr. Mora juntó los papeles. Procederé con la transferencia de activos según el testamento. La casa, la empresa, los vehículos, todo será transferido a su nombre dentro de las próximas semanas. ¿Tiene planes para la empresa? Voy a venderla, dije. Ya tengo un comprador interesado, una firma de construcción más grande que ha querido absorber nuestros contratos municipales durante años. La evaluación preliminar es 3.500.000 euros. ¿Y después?, preguntó Javier. Después voy a abrir una consultoría de gestión financiera especializada en mujeres. Voy a enseñarles cómo proteger sus activos, cómo entender sus finanzas, cómo nunca depender completamente de otra persona, cómo ser arquitectas invisibles de su propia seguridad. Salí de esa oficina con todos los documentos que necesitaba. Conduje mi Toyota Corolla de 10 años de vuelta a mi casa de 300 metros cuadrados en Pozuelo de Alarcón. La casa que Antonio y yo compramos juntos. La casa donde habíamos planeado envejecer juntos. La casa que ahora era solo mía. Me senté en mi sofá de cuero italiano, el mismo sofá donde me había sentado 12 años atrás cuando decidí revisar el teléfono de Antonio. El mismo sofá donde había pasado incontables jueves sabiendo exactamente qué estaba haciendo mi esposo. El mismo sofá donde había llorado en silencio tantas veces que había perdido la cuenta. Y por primera vez en 12 años lloré abiertamente, sin esconderme, sin silenciarme, sin controlarme. No lloré por Antonio. No lloré por mi matrimonio. Esos habían muerto hace años. Yo simplemente había sido la única que lo sabía. Lloré por la Isabel de 26 años que descubrió que su esposo la estaba traicionando y que tuvo que decidir entre confrontar o sobrevivir. La Isabel que eligió sobrevivir, pero tuvo que pagar el precio de 12 años de silencio. Lloré por todos los jueves que esperé en casa sabiendo exactamente dónde estaba Antonio. Por todas las noches que me acosté sola mientras él probablemente estaba con ella. Por todas las veces que Antonio llegó a casa y yo sonreí y lo besé, y fingí que no podía oler su perfume en su ropa. Lloré por todas las cenas que cociné para un hombre que me mentía con cada palabra. Por todos los cumpleaños que celebramos donde él me regalaba joyas caras compradas con dinero que yo había gestionado, joyas que eran solo otra forma de culpa disfrazada de amor. Lloré por la vida que pude haber tenido si hubiera sido lo suficientemente valiente para irme cuando descubrí la verdad. ¿Podría haber encontrado a alguien que me amara de verdad? ¿Podría haber tenido hijos? ¿Podría haber construido una empresa propia en lugar de construir la de Antonio? Nunca lo sabría, porque había elegido quedarme. Había elegido documentar en lugar de escapar. Pero también lloré de alivio, de un alivio tan profundo que casi me ahogaba, porque finalmente había terminado. La mentira había terminado. La espera había terminado. La actuación había terminado. Ya no tenía que pretender que no sabía. Ya no tenía que sonreír cuando quería gritar. Ya no tenía que ser la esposa perfecta de un hombre que no me merecía. Y yo era libre. Libre con más de 1 millón de euros. Libre con una empresa valorada en millones. Libre con toda la documentación que necesitaba para proteger cada centavo. Libre para finalmente, después de 12 años de silencio estratégico, ser yo misma. 3 semanas después, Natalia intentó demandarme. Contrató a un abogado que aceptó el caso con honorarios contingentes, probablemente atraído por la posibilidad de obtener un porcentaje de 1 millón de euros. Presentaron una demanda alegando que yo había cometido fraude al manipular las cuentas de depósito. El caso fue desestimado en la primera audiencia. El juez revisó toda la evidencia: los formularios firmados por Antonio, los recibos bancarios de 12 años, mi autorización legal como contadora de la empresa, la ausencia de cualquier documento que probara las intenciones reales de Antonio. Todo estaba perfectamente legal. El juez falló que el dinero depositado en una cuenta a mi nombre era legalmente mío, y que no había evidencia de fraude o manipulación ilegal.
Natalia tuvo que pagar las costas judiciales. En enero de 2025, vendí Ramírez Construcciones SL por 3.500.000 euros. Sumado al 1.248.000 de mi cuenta personal, más los 900.000 de la casa que también vendí, más 200.000 de otras inversiones y activos. Mi patrimonio neto total era aproximadamente 5.800.000 euros. En febrero abrí Ramírez Consultores Financieros. Alquilé una oficina pequeña pero elegante en el Paseo de la Castellana. Una firma boutique especializada en asesoría financiera para mujeres. Mi mensaje de marketing era simple: proteja su futuro, entienda su dinero, sea la arquitecta de su propia seguridad. No hablaba abiertamente sobre mi historia con Antonio. No necesitaba hacerlo. Pero las mujeres que venían a mí, de alguna manera sabían. Veían algo en mis ojos. Un conocimiento, una comprensión, una experiencia vivida que ningún certificado universitario podría enseñar. Mi primera clienta fue una mujer de 42 años llamada Carmen, cuyo esposo manejaba todas las finanzas y ella no sabía ni cuánto ganaba ni dónde estaban las cuentas. Mi esposo dice que las finanzas son complicadas, me dijo con vergüenza. Dice que es mejor que él se encargue. Las finanzas no son complicadas, le respondí. Son solo números, y cualquier persona puede entender números. Lo que es complicado es admitir que has entregado todo el poder a alguien más. Le enseñé a acceder a toda la información. Le mostré cómo leer estados de cuenta, cómo identificar activos ocultos, cómo proteger patrimonio. Le ayudé a abrir cuentas a su nombre sin que su esposo lo supiera. 3 meses después, descubrió que su esposo tenía una segunda familia en Valencia. Tenía un apartamento allí, otra mujer, 2 hijos más. Sin ti, hubiera perdido todo, me dijo Carmen cuando finalmente se divorció. Pero tenía toda la documentación, todos los números, todas las pruebas. Se quedó con la mitad de todo en el acuerdo. Su esposo no pudo esconder nada porque ella sabía exactamente qué buscar. Mi segunda clienta fue una empresaria joven de 30 años llamada Lucía, que había construido un negocio exitoso de diseño gráfico, pero cuyo novio la presionaba para poner todo a nombre conjunto, para demostrar confianza. Si realmente me amas, le decía él, confiarás en mí completamente. El amor y las finanzas son cosas separadas, le expliqué a Lucía. Amar a alguien no significa entregarle el control total de tu futuro económico. Eso no es amor, eso es dependencia, y la dependencia es peligrosa. Le mostré exactamente cómo proteger su empresa legalmente mientras mantenía la relación si así lo deseaba. Estructuramos la empresa de manera que sus activos estuvieran protegidos. 6 meses después, el novio mostró su verdadera intención. Quería acceso a las cuentas de la empresa para invertir en un proyecto personal que resultó ser una estafa piramidal. Lucía terminó la relación sin perder un euro. Su negocio siguió prosperando. «Me salvaste», me dijo Lucía. «Literalmente me salvaste de arruinarme». «No», le respondí. «Tú te salvaste. Yo solo te di las herramientas». En 6 meses tenía 15 clientas. En un año tenía 32. Todas mujeres que habían sido subestimadas, ignoradas, manipuladas financieramente. Esposas cuyas parejas las trataban como tontas. Empresarias cuyos socios las menospreciaban. Hijas cuyos padres las excluían de decisiones financieras familiares. Todas aprendiendo a ser invisibles arquitectas de su propia protección. Yo no solo les enseñaba números, les enseñaba poder. Les enseñaba que el conocimiento financiero es libertad, que documentar es proteger. ¿Qué silencio estratégico a veces gana sobre confrontación emocional? Les enseñaba lo que tuve que aprender sola durante 12 años de traición silenciosa. También comencé a dar charlas. Pequeños eventos al principio, grupos de mujeres empresarias, asociaciones profesionales. Mi título era siempre el mismo: El poder silencioso, cómo el conocimiento financiero es la mejor protección. En una de esas charlas, en marzo de 2025, conocí a Javier Ruiz. Era abogado tributarista. Asistía porque su firma quería entender mejor cómo asesorar a clientas mujeres. Nos presentaron durante el networking posterior. «Tu charla fue fascinante», me dijo. «Especialmente la parte sobre documentación preventiva. Es la base de todo», respondí. «No puedes proteger lo que no puedes probar». Conversamos durante 1 hora, sobre finanzas, sobre derecho tributario, sobre la importancia de que las mujeres entiendan sus derechos financieros.
No mencioné a Antonio, no mencioné a Natalia, no mencioné los 12 años de depósitos silenciosos. Pero había algo diferente en Javier. La manera en que escuchaba cuando yo hablaba, la manera en que hacía preguntas inteligentes, la manera en que nunca intentó explicarme cosas que yo claramente ya sabía. Me trataba como un igual, como una experta, como alguien cuya opinión importaba. Después de 20 años con Antonio, donde gradualmente pasé de ser su socia a ser invisible, la atención de Javier era casi desconcertante. ¿Así es como se suponía que debía ser una conversación entre dos profesionales? ¿Sin condescendencia? ¿Sin interrupciones? ¿Con respeto genuino? Me gustaría continuar esta conversación, dijo Javier al final del evento. ¿Estarías disponible para tomar un café algún día? Me quedé callada por un momento. La última vez que un hombre me pidió tomar café fue Antonio hace 22 años en Carabanchel. Eso había terminado en 20 años de matrimonio, 12 años de traición y 1 millón de euros depositados en la cuenta equivocada. Solo café, agregó Javier rápidamente, leyendo mi excitación. Profesional. Me interesa genuinamente aprender más sobre tu enfoque con clientas. Mi firma podría beneficiarse de esa perspectiva. Café profesional. Repetí. Seguro. Neutral. Sin expectativas. Exactamente. Nos encontramos 2 semanas después en un café cerca de la Puerta del Sol. Él llegó puntual. Había hecho su tarea. Traía preguntas específicas sobre cómo estructurar asesoramiento financiero para mujeres en procesos de divorcio. Hablamos durante 2 horas. Al final, casi me olvidé de que no era solo una reunión profesional. Casi. Esto fue útil, dije mientras pagábamos la cuenta. Cada uno su parte. Él insistió en dividirla exactamente por la mitad. ¿Podríamos hacerlo nuevamente?, preguntó. Tal vez cena la próxima vez, no solo profesional, solo conocernos mejor. Debí decir no. Debí protegerme. 12 años de matrimonio falso me habían enseñado que confiar en alguien nuevo era peligroso. Pero había algo en Javier. O tal vez era algo en mí. Tal vez después de 1 año de ser libre, estaba lista para intentar algo diferente. Cena, acepté, pero con condiciones. ¿Condiciones? Sonrió. Cada uno paga su parte. Nada de caballerosidad anticuada de yo invito. Somos 2 profesionales con ingresos independientes. Absolutamente de acuerdo. Segundo, si en algún momento esto se vuelve incómodo, cualquiera puede retirarse sin explicaciones. Tiene sentido. Tercero, nada de expectativas. No estoy buscando matrimonio. No estoy buscando vivir juntos. No estoy buscando fusionar vidas. Si esto va a funcionar, va a ser 2 personas independientes eligiendo pasar tiempo juntas. Javier me miró con algo que parecía admiración. ¿Sabes qué? Esas son las condiciones más sensatas que he escuchado para comenzar una relación. Me aprendí de errores pasados, dije simplemente. Cenamos 1 semana después, luego otra cena, luego un museo, luego una caminata por el Retiro. Lentamente, cuidadosamente, comenzamos algo que no sabía cómo llamar. Relación, amistad con atracción, 2 personas dañadas intentando averiguar si podían confiar nuevamente, pero esta vez todo era diferente. Yo manejaba mis propias finanzas, él manejaba las suyas, teníamos cuentas separadas, contratos claros, transparencia total y sobre todo, respeto mutuo. Cuando yo hablaba, él escuchaba. Cuando yo decía no, él respetaba. Cuando yo necesitaba espacio, él lo daba. 6 meses después de conocernos, después de una cena particularmente agradable donde habíamos reído más de lo que había reído en años, Javier me hizo la pregunta que sabía que eventualmente llegaría. Isabel, nunca me has contado sobre tu matrimonio anterior. Solo sé que estuviste casada 20 años y que tu esposo murió. Pero nada más. Podría haberle dado una versión editada, la versión que le daba a la gente. Crecimos separados. Estas cosas pasan. Pero Javier había sido honesto conmigo sobre su propio pasado. Su divorcio hace 5 años. La manera en que él y su ex esposa se habían separado amigablemente porque simplemente querían cosas diferentes de la vida. Entonces le conté todo. Los 12 años de traición que soporté en silencio. El descubrimiento de los mensajes entre Antonio y Natalia. La modificación de un solo dígito en el número de cuenta. Los depósitos semanales de 2.000 euros durante 12 años. La manera en que documenté cada mentira, cada ausencia, cada euro.
La confrontación en la oficina del abogado cuando Natalia exigió el dinero y descubrió que todo estaba en mi nombre. El 1.248.000 euros que Antonio inadvertidamente me dio mientras pensaba que estaba asegurando el futuro de su amante. Le conté todo. Y cuando terminé, esperaba verlo horrorizado, o juzgándome, o peor, impresionado por las razones equivocadas, como si yo hubiera ganado algo. En cambio, Javier simplemente dijo: debió haber sido increíblemente doloroso. Soportar eso durante 12 años. Saberlo y no poder decirlo. No era lo que esperaba. No admiración por mi estrategia. No horror por mi manipulación. Solo empatía por el dolor. Lo fue. Admití. Cada jueves fue como una muerte pequeña. Saberlo. Ver el dinero llegar a mi cuenta. Saber lo que significaba. ¿Dónde estaba él? ¿Con quién? Y tener que sonreír y actuar como si no supiera. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó suavemente. En el momento en que descubriste todo, pudiste haber exigido el divorcio. Porque hubiera perdido, dije simplemente. La empresa apenas estaba despegando. Los activos eran mínimos. Antonio hubiera reorganizado las finanzas para protegerse. Me hubiera quedado con casi nada después de 14 años de construir ese negocio. No era justo. Entonces esperaste. Esperé, documenté, planifiqué. Y cuando murió, cuando finalmente llegó el momento de la verdad, yo tenía todas las cartas. Fuiste estratégica, dijo Javier. Fuiste inteligente, y te protegiste cuando nadie más lo haría. Eso no te hace mala persona, Isabel. Te hace una sobreviviente. Y en ese momento, algo dentro de mí que había estado tenso durante 13 años, finalmente se relajó. Porque alguien lo entendía. No me juzgaba. No me admiraba por las razones equivocadas. Solo entendía que había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir. En octubre de 2025, casi un año después de la muerte de Antonio, me encontré con Natalia por casualidad en un centro comercial. Ella estaba trabajando nuevamente como recepcionista en una clínica dental. Me vio. Yo la vi. Por un momento pensé que iba a confrontarme. En cambio, simplemente se dio la vuelta y se fue. Miguel estaba con ella. Más alto ahora. 9 años. Llevaba una mochila nueva. Zapatos deportivos decentes. Natalia había aceptado finalmente el fideicomiso de 50.000 euros que yo había establecido. Probablemente porque no tenía otra opción. Al menos el niño tendría algo cuando creciera. Hoy es 12 de diciembre de 2025. Tengo 39 años. Mi empresa de consultoría tiene ahora 47 clientas y 2 empleadas a tiempo completo, que contraté específicamente porque eran mujeres brillantes subestimadas en sus trabajos anteriores. Una era contadora en una empresa donde su jefe se llevaba el crédito por su trabajo. Otra era analista financiera que ganaba 30% menos que sus colegas hombres haciendo el mismo trabajo. Mi patrimonio personal es de aproximadamente 6 millones de euros después de inversiones inteligentes. Diversifiqué. No dependo de una sola fuente de ingresos. Tengo propiedades que generan renta pasiva. Tengo inversiones en fondos indexados. Tengo la empresa que genera ingresos activos. Aprendí de Antonio. Nunca poner todos los huevos en una sola canasta. La diferencia es que mis canastas están en mi nombre. Vivo en un apartamento de 120 metros cuadrados en el barrio de Salamanca. No tan grande como la casa de Pozuelo que compartí con Antonio, pero es completamente mío. Cada mueble lo elegí yo. Cada cuadro en las paredes refleja mi gusto, no un compromiso con los gustos de otra persona. Es más pequeño, pero es mío. Y eso lo hace perfecto. Tengo una relación saludable con un hombre que me respeta. Javier y yo llevamos ahora 9 meses juntos. Seguimos viviendo separados. Seguimos manteniendo finanzas separadas. Seguimos siendo 2 personas independientes que eligen pasar tiempo juntas. Y es la relación más sana que he tenido jamás. No porque sea perfecta, sino porque está basada en elección, no en necesidad, en respeto, no en dependencia. Y cada jueves, cuando reviso mis cuentas bancarias y veo el saldo de la cuenta ES76 01882 4286 78, recuerdo cada depósito, cada jueves durante 12 años. Cada 2.000 euros que Antonio pensaba que estaba dándole a Natalia, pero que en realidad me estaba dando a mí. Es una ironía tan perfecta que a veces todavía me hace sonreír. Él financió mi libertad mientras pensaba que estaba asegurando su futuro con otra mujer.
Recuerdo a la Isabel de 26 años que descubrió la peor traición imaginable y tuvo que elegir entre explotar o planear. Recuerdo cada jueves que esperé en silencio mientras 2.000 euros llegaban a mi cuenta. Recuerdo la expresión en el rostro de Natalia cuando descubrió que 12 años de promesas eran mentiras. Recuerdo que el conocimiento es poder, la paciencia es estrategia, y la mejor venganza no es el drama, es la documentación. Si hay una lección en mi historia es esta: nunca subestimes a la mujer que maneja el dinero. Nunca asumas que porque es silenciosa no sabe. Nunca creas que porque no confronta no está preparada. Porque mientras tú estás mintiendo, ella está documentando. Mientras tú estás prometiendo, ella está planeando. Y cuando finalmente llegue el momento de la verdad, ella tendrá cada recibo, cada estado de cuenta, cada firma, cada número. Y tú descubrirás que la persona que creías que estabas engañando fue siempre la persona más inteligente en la sala. Antonio depositó 1.248.000 euros, pensando que estaba asegurando su futuro con su amante. En cambio, financió mi libertad. Y esa es la ironía más perfecta que pude haber imaginado. Nunca volví a llorar por Antonio. Pero a veces, en jueves aleatorios, sonrío. Porque cada jueves durante 12 años, mi esposo infiel me dio exactamente lo que merecía: independencia total. Y él nunca supo que lo estaba haciendo. Esa es la diferencia entre víctimas y sobrevivientes. Las víctimas gritan. Los sobrevivientes planean. Las víctimas confrontan. Los sobrevivientes documentan. Las víctimas pierden. Los sobrevivientes ganan. Y yo gané todo.